Mi línea de investigación es el acceso a la justicia. Y por ejemplo hay una cifra que a mí me asusta muchísimo, que es 98% de impunidad, ¿no?, en los delitos contra las mujeres. ¿Por qué están estas mujeres aquí? Y pues indudablemente algunas porque cometieron los delitos de los que se les acusa, pero también indudablemente porque son pobres, porque nadie las defendía en sus procesos penales, porque no sabían ni de qué se trataba, ¿no? Y porque la justicia tiene un sesgo de ensañarse contra las personas que no se pueden defender. ¿Qué le dirías a las mujeres que ahora están esperando justicia? Que el sistema de justicia no funciona, que es muy complejo que vayan a encontrar el resarcimiento de sus derechos en este sistema que hoy tenemos, pero aún así pues hay que seguir luchando. Estoy convencida que el sistema está superado y que a veces queremos darle todos los huevos de la gallina al sistema y eso no nos va a llevar a nada. Hola, soy Fabiola Mejorada Hernández y esto es Mujeres con Alas. Este mes vamos a conversar con Celia García Valdivieso, quien ha logrado romper el techo de cristal, ha incursionado en el tema de los derechos humanos y nos va a platicar también cómo salir del suelo pegajoso, ese que a todas en algún momento sentimos. Hola amiga, ¿cómo estás? Celia García Valdivieso, qué gusto tenerte en este episodio de Mujeres con Alas. Y bueno, ¿cómo te sientes? Bien, Fabiola, muchas gracias por invitarme. Para mí también es un gusto dialogar contigo hoy y, por supuesto, con tu auditorio. Ojalá que lo que digamos sea muy constructivo. Ay, muchas gracias, amiga. Pues platícanos. ¿Quién era Celia antes del derecho y de los derechos humanos? ¿Quién era? Sí, pues mira, cuando me contaste que íbamos a hablar de eso, dije, ay, ¿qué será? En realidad creo que puedo irme a distintos momentos de la vida y donde yo puedo decir que siempre me gustó el derecho. En mi casa había abogados y entonces mi abuelito era abogado y entonces yo lo escuchaba, ¿no? Y siempre me parecía muy interesante lo que decía y luego fue diputado y así. Entonces lo escuché mucho y en mi casa siempre se hablaba, era una familia politizada. Creo que por ahí me empezó a gustar el tema de la justicia, el derecho, pero creo que también por otro lado, pues el estar en contacto con situaciones complejas que tienen que ver con pobreza, con violencia contra las mujeres, con injusticias, ¿no? Por ejemplo, la negación de derechos fundamentales como la alimentación, el vestido, la salud. ¿Eso tú ya lo veías desde niña? O sea, Sí, ¿te dabas cuenta? claro, o sea, yo lo observaba y o sea, yo sabía que eso no era correcto, no estaba bien. Que no estaba bien. Y también otra parte de mi formación, que fue formación más profunda, pues fue mi formación religiosa. Y que ahí también había como esta sensibilidad respecto de las situaciones más complejas de las personas en la vida. Y creo que eso me hizo sensibilizarme mucho. ¿Más o menos cuántos años tenías? No, pues chiquilla. 8, o sea, 10. pues, desde el colegio, yo Sí, creo, ¿no? sí, Desde sí, la primaria. Y después, pues seguirlo viendo, porque yo siempre fui muy pegada a los grupos juveniles y cosas así. Entonces ahí se tenía como una especial atención, cuidado, amor, como para lo que ahora son los grupos en situación de desventaja, ¿no? Que ahora los conocemos Vulnerables. así desde la materia de derechos humanos. Pero entonces todas estas formaciones que yo tuve, pues encontraron una amalgama cuando descubrí los derechos humanos, ¿no? Como que para mí llegar al tema de derechos humanos fue llegar a un espacio en donde todo lo que yo había estado pensando, viviendo, observando, se juntaba. Y creo que de ahí mi vocación de ser abogada y de ser abogada defensora de derechos humanos. Totalmente vocación, entonces. Sí, yo creo que para dedicarse a los derechos humanos sí tiene que ser mucho de vocación porque
pues a lo mejor si te dedicas al derecho fiscal o al derecho corporativo, pues es vocación, pero también pues es que estás ganando y es tu medio de subsistencia, ¿no? Pero los derechos humanos en muy pocas ocasiones se convierten en medio de subsistencia desde mi vivencia personal. También creo que hay otros espacios en donde es muy digno que las defensoras y los defensores pues ganen bien y vivan bien, Claro. pero desde donde yo fui descubriendo los derechos humanos, pues había una opción preferencial por los pobres, una opción preferencial por las personas que necesitaban más ayuda y que esas personas generalmente pues no son las que tienen más recursos en todos los sentidos. Así es. ¿Cómo fue o cómo separaste toda esa influencia religiosa, toda esa influencia moral con las injusticias reales que se viven, con las cuestiones legales? Bueno, Fabi, yo creo que yo no lo separé, al contrario, o sea, encontré eh, que una cosa retumba en la otra, Tiene que ver. ¿no? O sea, que no puede haber mucha oración y mucha evangelización si no hay opción preferencial por los pobres, por las personas de la diversidad sexual. O sea, esos discursos distanciados a mí no me hacen congruencia y tampoco los sigo, ¿no? Entonces es algo que a veces cuesta, pero difícilmente separo yo. Parece que vivo mi vida cotidiana Ajá. envuelta en los derechos humanos, en las causas Digamos sociales, que es en el derecho. una cuestión moral y una cuestión legal. Sí, o sea, es que la lucha por la justicia desde cualquier espacio, pues tiene que tener una connotación ética, ¿no? Claro. Y eso es lo que uno es. Entonces, pues se me haría muy complicado estar aquí defendiendo a una persona y salir y hablar de cosas distintas o contrarias a lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, por ejemplo, en algún momento me tocó hacer defensa de víctimas, ¿no? Y pues, ¿víctimas de qué? Pues desde personas desaparecidas, víctimas de mujeres eh, de violencia física, de violencia sexual. Eh, ayer todavía, por ejemplo, atendí un asunto de un abuso sexual de una menor. Entonces, todos esos temas, pues tienen que ver con todo lo que yo creo y con toda mi formación de toda la vida. Convicción totalmente. Sí, así es. ¿Cómo vive Celia esas historias que le toca defender por convicción? ¿Cómo lo vives como mujer, como madre, como hermana, como hija? Pues fíjate que en un momento de mi vida, bueno, tuve la oportunidad de pasar por la Facultad de Derecho y después por el Colegio de San Luis. Y para mí eso fue un cambio muy importante, porque sí, una cosa es tener como la compasión por las personas, ser sensibles, Claro. y otra cosa, ser profesional y ser técnicamente capaz de realizar una defensa jurídica, ¿no? Entonces, hay dos caminos en los que yo he ido especializándome. Uno, pues, es la abogacía, el litigio, en general, el litigio de las personas, pero también el litigio estratégico con perspectiva de derechos humanos. Y por otro lado, las políticas públicas, porque también he tenido la oportunidad tanto de estudiar, cuando estudié en el Colegio de San Luis, estudié la maestría en Administración y Políticas Públicas, y ahí aprendí que hay acciones del Estado que impactan no solo a una persona, sino a grupos completos, ¿no? Y cómo hacer que estas acciones de política pública sean eficaces. Entonces, yo creo que hay una separación de cuando tú te interesas por las problemáticas sociales con otra, que es cuando sabes cómo intervenir una problemática social y tienes las herramientas jurídicas, administrativas, profesionales para cambiar situaciones que se te encomiendan o que tú decides trabajar. Ya desde la universidad ya practicabas ese activismo, amiga. Bueno, sí, en la universidad yo me acuerdo que hicimos unos grupos así bien interesantes, pero uno que yo
formé fue la Pastoral Juvenil Universitaria. Y fue muy interesante porque ahí había universitarios de ingeniería, de psicología, de ciencias de la comunicación. O sea, hicimos un grupo grande de universitarios y universitarias. Una característica es que éramos de la pastoral juvenil, o sea, católicos, pero éramos en realidad chavos y chavas que estábamos en la universidad y que queríamos hacer cosas. Y entonces hacíamos capacitación, visitábamos comunidades, nos formábamos, hicimos un proceso de formación humana y surgieron cosas muy interesantes de ahí. Bueno, y también buscábamos novio y novia y entonces, Sí, o sea, vivía todo lo que es, también. exacto, ¿no? La universidad, andar cotorreando, ir a fiestas, todo. Pero esa fue como una primera iniciativa comunitaria y después de ahí pues a mí me tocó fundar el Centro de Derechos Humanos Tomás Moro, el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García, este, participar en la formación de Nueva Luna, eh, luego en la red de abogadas, y colaborar con otras organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, el camino del activismo pues también es muy interesante. Y en algún momento peligroso. Sí, fíjate que, por ejemplo, como en yo creo que de 2009 a 2011, 2013, hubo unos momentos muy complejos porque ahí hicimos un trabajo de defensa de personas desaparecidas. Fue cuando desapareció la niña Zoe Zuleika, Sí, que por cierto todavía no la encuentran todavía y no. hay que seguir difundiendo que Zoe todavía no está con nosotros. Pero pues ahí su mamá Carolina buscó a Ricardo y al Centro Samuel Ruiz García y apoyamos en esa... Ricardo es tu esposo. Ricardo, mi esposo, en esa búsqueda de la niña que fue fortísima, pero junto con eso, pues otras personas que tenían hijos desaparecidos, pues nos buscaron y Los empezaron a buscar. Y ese fue un tiempo muy difícil porque había mucho miedo, ¿no? El crimen organizado estaba muy organizado aquí en San Luis y había, pues sí, persecución de defensores, ¿no? Y en distintos momentos, por ejemplo, un tiempo defendí a una mujer que fue víctima de acoso sexual y abuso sexual en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y logramos por primera vez que en la reparación del daño el secretario le pidiera una disculpa pública. Entonces, es como que hemos ido logrando, abriendo unos caminos que estaban completamente cerrados, ¿no? Y obviamente yo siempre lo diré, Fabio, es que esta no es una actividad que yo haya hecho sola. O sea, las actividades que yo realizo siempre son muy comunitarias, siempre la fortaleza viene de todas las personas que nos acompañan y que creen y que confían y que luchan al lado de nosotros. Nos tocó hacer la defensa de unos jóvenes que una vez nos acusaron de terrorismo porque encendieron unas motocicletas ahí en Fundadores y ya los tenían en la cárcel y entonces me ha tocado estar en contacto pues, con muchas personas víctimas, pero que realmente ahora que este último trabajo que hice, por ejemplo, en Perteneces, de trabajar con las mujeres en el Jolol, privadas de la libertad, pues yo un día me pregunté, ¿por qué están estas mujeres aquí? Y pues indudablemente algunas porque cometieron los delitos de los que se les acusa, pero también indudablemente porque son pobres, porque nadie las defendía en sus procesos penales, porque no sabían ni de qué se trataba, ¿no? Y porque la justicia tiene un sesgo de ensañarse contra las personas que no se pueden defender. Eso es real, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay bueno, también he hecho algún trabajo académico. Entonces, en mi trabajo de investigación y en mi trabajo académico, mi línea de investigación es el acceso a la justicia. Y, por ejemplo, hay una cifra que a mí me asusta muchísimo, que es 98% de impunidad, ¿no?, en los delitos contra las mujeres. Y ahí, por ejemplo, otra parte que es que de las mujeres que sufren violencia, son muy pocas
las que denuncian. Pero de las que denuncian, casi es nula la que llega a acceder a la justicia, ¿no? Porque hay muchos impedimentos en el camino, o sea, casi es imposible que a alguien se le haga justicia. Y estas cifras pues son alarmantes, ¿no? Y para nosotras que somos abogadas, pues claro que no tendríamos que estar como solo platicándolas, sino luchando porque se modifique el sistema, ¿no? Se modifiquen las leyes para que haya más recursos en el sistema de justicia, porque lo que está sucediendo pues es que una fiscal que tiene 4,000 carpetas a su cargo, pues claro que no ve ninguna, ¿no? Entonces, y bueno, pues eh, aprendí en la investigación académica que los datos, así como los estamos platicando, los datos duros, sirven mucho para ilustrar lo que está pasando y para que se tomen decisiones. Y que no alcanzamos a dimensionar, porque la realidad es que vemos las noticias, yo veo las noticias todos los días en la noche, y entonces es cuando también yo le digo a mi esposo, ahí está la violencia, o sea, de 10 notas que serán, 8 son agresiones y violencias en contra de las mujeres, ¿no? Feminicidios, golpes, o sea, tantas cosas que están a la vista de todas las personas. Sí, últimamente hemos tenido noticias de feminicidios terribles. Ajá. Pero yo creo que hay un tema muy importante que es el tema de la discriminación. Las mujeres en general son dos problemas que tenemos. O es violencia o es discriminación. Sí, hay ahí 2 tratados internacionales que incumple México al permitir que esto siga sucediendo, que es la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, ¿no? de discriminación. Y es que el hecho de que, por ejemplo, las niñas y las mujeres no podamos acceder a todos los espacios en igualdad de condiciones. Y digo en igualdad de condiciones porque diríamos, bueno, pues tú estás trabajando, claro. Fabiola es empresaria, entonces ¿cuál no es? Bueno, sí, pero no es inigualdad de condiciones, porque seguramente nosotras para llegar hoy aquí tuvimos que dejar preparado el desayuno a los niños, pensar a quién nos íbamos, no, encargar. Es decir, no es igualdad de condiciones. Yo tengo 2 hijos con discapacidad. Entonces, esto, pues es otro nivel de trabajo, de cansancio, de cuidado. Entonces, no es cierto que estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Eso es muy claro. Y hay cifras pues que dejan clarísimo que no ganamos, por ejemplo, lo mismo los hombres y las mujeres, aunque realicemos el mismo trabajo. Entonces, que existe discriminación, existe. Y la discriminación existe contra las mujeres, contra las personas de la diversidad sexual, contra las madres cuidadoras. No te contrato porque pues no tienes tiempo, ¿verdad? O sea, y la discriminación es algo real que nos afecta muchísimo porque es el no acceso a derechos que tenemos. Derechos básicos, derechos humanos. Sí, exacto. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Entonces, sí, de verdad es... Amiga, y desde esos 2 grandes tratados, ¿qué políticas hay para lograr empoderar a las mujeres, para lograr proteger a las mujeres? Bueno, hay un avance legislativo porque se ha legislado en estas materias. O sea, hay, por ejemplo, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es fundamental y muy moderna y muy buena, porque tiene unas medidas de restricción que sirven para que si en el momento te están violentando, tú puedes en ese momento presentar y la autoridad tiene 24 horas para responder a una medida de restricción. Y han pasado cosas padrísimas. Yo tengo un despacho, Fabi, sí, en el despacho recientemente hemos estado consiguiendo, por ejemplo, posesión exclusiva del inmueble. En el momento que está así la violencia casi, llega la policía con nosotras abogadas, le decimos, ¿está el señor fulanito de tal? Bueno, se presentó una medida de restricción, tiene 10 minutos para sacar sus cosas, sacan sus cosas, aunque la casa sea de ellos, y en ese momento salen del inmueble en donde están generando la agresión. Entonces, eso es valiosísimo, claro. ¿No? Entonces, ¿qué hay? Pues hay avances legislativos, sí los hay, por supuesto.
El problema de los avances legislativos es que ya a la hora de operarlos en la fiscalía, en los juzgados, en el gobierno, Cae en lo administrativo, ahí ¿no? ya O sea, no hay quien lo sí, opere, no hay claro. gentes que conozcan, no hay personas sensibilizadas. Y entonces, aunque hay un avance legislativo, no hay un avance en la vida real. Sí, claro. Entonces, pues creo que los tratados son orientadores, pero pues hace mucha falta concretar Bajarlos a nivel de la tierra. política pública, y que quien está haciendo política pública pues conozca, porque luego sacan políticas públicas que no tienen nada que ver con la realidad y pues es terrible, ¿no? Entonces yo creo que hay avances, por ejemplo, en el caso de las pensiones con los adultos mayores, es un gran avance. O sea, hay muchas personas que estaban en una situación terrible, que no tenían nada. Me tocó ahora en este 25 de marzo ir a dar una plática con mujeres de la tercera edad. Se llaman de la cajita, ¿no? Entonces son puras señoras grandes. Y es muy interesante, por ejemplo, que ellas hoy cuentan con un recurso del que no contaban, nunca nadie les había dado, pero ahora platican que son víctimas de sus hijos, de sus esposos, Ay, que les sí. quitan las tarjetas, que les cobran el dinero. Y que sigue existiendo violencia. Exacto, ¿no? ¿Qué tipo de violencia? Entonces, realmente creo que hay también mucha necesidad de seguir difundiendo los derechos, de seguir concientizando a la población respecto de el respeto a los derechos. Pero creo que si esta concientización de los derechos no va junto con acciones eficaces en relación a la impunidad, de que alguien te cometa un delito y no le Claro. pase nada, Y sí, pues va a seguir, ¿no? Esto. Entonces, pues esta sería una idea que estaría bueno seguir reflexionando. ¿hay algún asunto a lo largo de tu carrera que sé que has llevado muchísimos y muy importantes que te han marcado? Sí, yo creo que todos me marcan. Todavía yo me acuerdo que cuando trabajé un tiempo en el Instituto de las Mujeres, era abogada de atención inmediata, atendía a todas las mujeres que llegaban. Y me da risa porque yo estaba tan desesperada del derecho, porque me encantaba tanto que Me encanta. me encanta, y que Continúa. todas las compañeras atendían 6 usuarias y yo atendía 12. O sea, yo así desesperada por atender, estaba bien jovencita, traía mucha energía. Pero hay un tema que a mí me parece dolorosísimo, que es el tema de la salud mental. Llegaban las señoras, generalmente señoras ya grandes, pues a platicarme que tenían ahí un hijo que destrozaba la casa, que rompía la televisión, que violentaba a los otros, a ellas mismas, o que se drogaba y pasaba todo este caos. Sí, sí, ¿no? sí. Iban las señoras ahí como a pedir ayuda, pero le decía, bueno, pues es que la ayuda es que usted presente una denuncia. No, yo no quiero hacer nada contra de mi tu propio hijo, ¿no? por supuesto. Y entonces fui entendiendo yo que esto no era un problema de criminalizar a las personas, sino que era un problema de salud pública, y que el Estado no le invierte a la, bueno, si a la salud aquí de que me corté no le invierte, Sí, pues sí, a sí. la salud mental, mucho menos. Nosotros en San Luis pues tenemos muy pocos recursos para llevar a nuestros hijos a atenderse en la salud mental. Y yo creo que este tema, tú me dices si algo me ha marcado, este tema me ha marcado porque ahora yo tengo hijos con neurodivergencias y me doy cuenta, por ejemplo, lo caro que es la medicina psiquiátrica, ¿no? Ir al psiquiatra, hacerte un encefalograma, que te diagnostiquen a un hijo con autismo, por ejemplo, es carísimo, o sea, carísimo. No, no hay manera de lograrlo si no tienes muchos trabajos o una red de apoyo grande, ¿no? Claro, y que en el sector público, pues, debería tenerlo cubierto, ¿no? Claro, porque la salud mental, pues es importante, es parte fundamental de la salud general, ¿no? Y yo creo que ese sí sería como un tema que yo creo que hace mucha falta seguir trabajando, el tema de las personas con discapacidad, de las enfermedades mentales, de las discapacidades o neurodivergencias, porque aparte en esta sociedad que tenemos tan movida, tan llena de información,
cada vez parece que se requiere más. Claro. Yo en el despacho recibo un montón de personas que han sido violentadas, por ejemplo, por imágenes sexuales, que comparten ahí una foto en la intimidad con alguien o así, y que se publica, ¿no? Y yo creo que ahí habla de muchísimas carencias, tanto de quien da la foto como que de quienes la andan difundiendo y que esto es delito, ¿no? Y entonces me parece que el tema de la educación sexual, de las enfermedades mentales, de la formación profunda de la dignidad que tiene la persona que se presenta frente a ti, sea quien sea, por ser persona tiene dignidad y la tienes que respetar, Claro. es fundamental para que las cosas en nuestra sociedad mejoren. Amiga, ¿has sentido que luchas con un sistema muy fuerte, más fuerte que tú? ¿En qué momento dices, ya, no alcanzo? ¿Te frustra? No, bueno, sí hay muchos momentos de frustración, sobre todo cuando no hay diálogo, cuando es así cerrado y decir, pues así es y entonces impugnen o así, ¿no? Y tú estás viendo aquí la necesidad urgente. Entonces hay muchos momentos de frustración en donde es complejo porque el sistema es muy positivista en muchos momentos y no da para entender las situaciones que se presentan. Pero también yo les digo a mis colegas defensores de derechos humanos que quienes nos dedicamos a eso tenemos que tener un corazón a prueba de desilusiones. Mira, qué padre, un sí, corazón. Bueno, corazón, pero qué difícil, un corazón sí, a prueba de solo desilusión. se construye con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que la experiencia, el tiempo, la trayectoria, lo que te va dando es esto, ¿no? Que ya no esperas mucho de nada ni de nadie, porque ya sabes que cualquier cosa que ganes pronto la revierten, ¿no? Cuando trabajas derechos humanos es así, pero hay unas satisfacciones maravillosas en el camino, ¿no? Cuando tú ves que alguien obtiene su libertad, que se recupera un niño que estaba privado de convivir con su familia, cuando ves a las mujeres que estaban todas tristes y que después de los procesos de empoderamiento y de justicia andan felices y hasta ya andan bailando, se hacen runners la mayoría. Esos momentos, ¿no?, sostienen los momentos complicados. Claro, claro. Entonces, pues sí, yo he aprendido que nada es tan definitivo, ni lo bueno ni lo malo, sino todo es una conquista. Los derechos humanos en general son siempre conquista, ¿no? Entonces es como esto de la utopía, ¿no? De tener siempre un rumbo y seguir caminando, caminar y caminar. ¿En algún momento te has quebrado? En muchísimos momentos. ¿Cómo lo vives? Lo vivo, pues es que yo soy como un poco sarcástica, entonces lo vivo como riéndome, ¿no? Como que, hija, no fue mal aquí. Pero no deja de doler. Pero en lo profundo, pues claro que hay frustración, que hay Claro. tristeza, pero una cosa que a mí me ayuda muchísimo, Fabis, es lo que yo dije al inicio, o sea, mis luchas generalmente, aunque yo aparezca, son muy colectivas. O sea, yo siempre lucho por cuestiones colectivas y con mucha gente a mi alrededor. Nunca hago las cosas sola. Y entonces eso a mí me da muchísima fortaleza. Y yo creo que cómo lo vivo, pues así, o sea, acompañada, lo vivo con solidaridad, lo vivo con mucha pasión también, ¿no? Pero generalmente de las cosas que no logramos, el equipo, el grupo que está junto conmigo, aprendemos. O sea, como que no hay logros definitivos, pero tampoco fracasos definitivos, ¿no? Ha sido difícil siendo mujer ir en esta materia de los derechos humanos o en la materia de la abogacía
¿Cómo has vivido esa parte? ¿Has sentido machismo? Sí, yo creo que sobre todo cuando empiezas a darte cuenta de lo que tú mencionabas en algún momento del piso pegajoso, que, que a veces está en la conciencia o en la formación de nosotras, ¿no? O sea, eh, de cuando uno siempre quiere agradar a, a un hombre o a un jefe, y entonces le quieres preguntar todo, y si él te dice que está bien, tú andas bien contenta, y, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que tú te puedes forjar tu propia opinión, que hay cosas que ellos no te dicen que están bien porque a ellos no les conviene, ¿no? Que tú le estés entregando tus ideas y tu trabajo a alguien más, y esa persona está luciendo por todo lo que tú trabajas y tú haces. Pero es un proceso de deconstrucción personal, ¿no? De ir reflexionando las posibilidades, y también en algún momento sí, con mucha sencillez, con mucha humildad, pero también con mucha fuerza, tener claro de lo que sabes hacer, lo que has hecho, lo que puedes hacer, y, y pues armarte de valentía, ¿no? Para presentarte en los distintos espacios. A mí me ha tocado hablar en el Congreso del Estado, me ha tocado hablar en el Poder Judicial, en la Fiscalía del Estado. Y no es sencillo, ¿no? No es sencillo, pero cuando yo, a mí lo que me fortalece muchísimo es esto que te digo, saber que no soy yo sola la que está ahí hablando, ¿no? Sino es toda una trayectoria y todo un respaldo social. Por eso también cuando digo algo cuido mucho lo que voy a decir, porque donde yo diga algo mal, pues no solo soy yo, sino la gente que me respalda, a quien también estaría yo defraudando, ¿no? De esta respaldo que me han dado, de este acompañamiento. Yo me siento muy acompañada, Fabs, muy, muy acompañada. Cuando yo digo cualquier cosa, no solo la digo yo, sino la digo con toda la gente que está junto. Sé que tienes una carrera ya de 20 años, más de 20 años, y que ya traías una inspiración desde niña, ¿no? Viendo a tu abuelito, que era abogado, y que ya desde niña detectabas las injusticias cuando veías que no había acceso a vivienda, a comida, o a que había niños que no tenían aquello que necesitaban, como la salud incluso, ¿no? El derecho, el acceso a los servicios públicos de salud. Pero en pocas palabras, ¿cómo resumes? ¿Cómo has llegado hasta aquí? En pocos verbos, ¿qué acciones has hecho para poder llegar a ser la Celia que ahora eres? O la mujer profesionista. Hablemos del ámbito profesionista. Del ámbito profesional. Sí, yo ¿Cómo? creo que tiene mucho que ver con lo que tú has planteado en algún momento, que es brincar. Yo creo que uno brinca los obstáculos de distintas maneras. Claro. A veces los brincas con mucha disciplina, con mucho trabajo. Entonces yo diría ser disciplinada, trabajar. Yo he trabajado siempre muchísimo, ¿no? Entonces trabajar, por otro lado, prepararme, estudiar, leer, buscar aprender siempre, ¿no? Tener una actitud de aprender. Estudiar. Estudiar, como que para mí estudiar y trabajar han sido las mejores estrategias para brincar los obstáculos. Y bueno, otra que creo que es fundamental es tener una actitud de esperanza, de fe, de que sí se pueden lograr las cosas. Generalmente yo tengo una actitud positiva ante las cosas que pasan, los retos, los fracasos o las dificultades. Yo digo, no, se puede entonces hacer, no, sí, entonces hay que hacerlo así. O sea, ahí estamos viendo otra vez el tema de la fe, sí, de la religión, de sí, tus creencias. Sí, yo creo que es eso, estoy confiada. Y vivirlo es muy padre, es muy bonito. Pues sí, porque te da mucha fuerza. Sí, claro. Te da mucha fuerza tener fe. Yo creo que es un gran don, un gran regalo. Y para mí esos han sido los secretos, trabajar mucho, disciplinarse, o sea, porque no es así, ya ahora eres una gran abogada, no, estudias en las noches, haces proyectos. Pero estamos haciendo un resumen. ¿no? Entonces, todo eso
todo ese trabajo en un momento encuentra un cauce y sirve, ¿no? Y yo creo que es muy valioso tener claridad de que lo que uno quiera lo puede lograr. Aunque se vea lejos y difícil, sí se puede y bueno, implica cosas, ¿no? Implica ¿Cuál es tu mayor lucha, amiga? pues en la actualidad mi mayor lucha pues es la En salud. todos tus aspectos. La salud, bueno, por ejemplo, en el aspecto personal, mi mayor lucha pues, son mis hijos, la salud y el mantener cierta estabilidad emocional, porque es muy complejo para quien cuida, pues mantenerse estable. Hay muchos momentos de mucha dificultad. Entonces el tema de la salud, el tema de la armonía en la casa, ¿no? De no andar ahí con pleitos y así, porque pues esos temas le generan mucha presión a la familia, ¿no? Presión económica, presión de tú ya cuidaste, yo estoy bien cansada, pero está enfermo, pero no, o sea, la presión familiar es muy fuerte. Entonces esa es una de las partes más importantes en las que yo me dedico. Y otra de las partes es el desarrollo profesional, el no estancarnos, el seguir haciendo como despacho, como consultoría, cosas nuevas, apuestas diferentes a lo que se viene haciendo y que se van logrando, ¿no? Y creo que tenemos pues ya una estabilidad en el trabajo en donde se van generando proyectos, ¿no? Y siempre estar haciendo cosas nuevas y siempre estar trabajando. ¿Qué le dirías a todas estas mujeres que nos escuchan y que quieren hacer, que quieren crear, que quieren llegar, pero que no encuentran cómo hacerlo? Yo lo que les diría, porque me lo dijo a mí una vez una psicóloga buenísima que se llama Luz Rascón, que hay que voltear a ver a las sobrevivientes, a las que les va bien, o a las que consideramos nosotros que tienen algo por qué admirarlas, porque ellas son muy inspiradoras. Entonces, si tú quieres ser una gran empresaria, pues busca a las empresarias, escúchalas, fíjate cómo se mueven, qué dicen, qué hacen y aprende, ¿no? Y trabaja. Y si quieres ser una abogada, pues también, o sea, ve a un buffet de abogados, estudia, ofrece tus servicios, este, ve a los juzgados, ¿no? Es decir, yo lo que digo es que las grandes cosas no se consiguen Exacto. ya de un día para otro, sino que se trabajan durante mucho tiempo y se puede lograr lo que una se plantea, pero primero pues hay que tener claro hacia dónde vas caminando. ¿Y hacia dónde va Celia? ¿Hacia dónde vas, amiga? Pues yo voy a... ¿Cómo te ves? Voy a seguir, yo voy a seguir eh, disfrutando al máximo la vida, maximizando todas mis potencialidades, muchas o pocas. Y yo, hay una canción que me inspira de Mercedes Sosa que se llama Honrar la vida. Y para mí esa es la vida, o sea, para mí ese es el chiste. Honrar la vida desde donde estés y desde donde te toque, que tú digas, lo que yo estoy haciendo, si yo hoy me muero, me voy contenta, sí, me voy contenta, ¿no? Valió la pena todo lo que hice, me gustó, le saqué todo el provecho que pude a mi vida y estoy contenta hoy, ¿no? Y espero que mañana también, pero ese es mi objetivo, honrar la vida. ¿Tienes algo que decirle a tu yo niña, a tu yo adolescente? Pues fíjate que yo soy muy parche conmigo misma, pero, pero yo diría que les diría que vamos bien, que hemos logrado sueños y que estamos felices, ¿no? Hasta este momento. Estás tranquila. Estoy tranquila, estoy feliz, estoy satisfecha de lo que he hecho en la vida y de lo que me ha tocado, ¿no? ¿Y qué le dirías a las mujeres que ahora están esperando justicia? Que, que el sistema de justicia no funciona,
que es muy complejo que vayan a encontrar el resarcimiento de sus derechos en este sistema que hoy tenemos, pero aún así pues hay que seguir luchando y que a veces hay que encontrar mecanismos alternos de solución de conflictos y medios alternativos de justicia, ¿no? Porque estoy convencida que el sistema está superado y que a veces queremos darle todos los huevos de la gallina al sistema y eso no nos va a llevar nada bueno. Entonces, sí, el sistema de justicia hay que empujarlo, hay que darles lata, que buscar que funcione, pero no funciona. Entonces hay que buscar otros medios para resarcir los daños y salir adelante. Tenemos esperanza las mujeres entonces. Sí, Pero muchísimo. buscarla por nosotros mismas. Vamos a encontrar, como siempre lo hemos hecho, como lo han hecho nuestras antepasadas, las formas de salir adelante, de estar bien y de tener justicia de otra manera. Que yo la justicia la relaciono mucho con la reparación de los daños, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve una sentencia si no la puedes ejecutar? Entonces, yo aquí pienso más bien en cómo las mujeres podemos encontrar caminos para estar bien a pesar de la violencia y la discriminación que hayamos sufrido. ¿Cómo rompemos el techo de cristal? Yo creo que lo rompemos con esperanza, con trabajo y pues también con inspiración. Con mucha inspiración. ¿Es la parte económica un medio importante para empoderar a una mujer? Para eliminar violencias. Es muy importante. Ayer estaba platicando con la doctora Jessica Rangel y ella me estaba diciendo, bueno, es que el dinero es fundamental Claro. para que te defiendas del patriarcado, ¿no? Si no tienes dinero, te va muy mal. Entonces, para las mujeres, yo creo que hay dos cosas importantes siempre de pensar. Una, que se necesitan recursos económicos, materiales para sobrevivir y hay que pensar cómo los vamos a tener de forma independiente, no dependiendo de nuestras parejas, nuestros recursos. Y otra, que siempre que construyamos una puerta de entrada a cualquier espacio, Fabiola, a cualquiera, construyamos también una puerta de salida. Si un día me canso y no quiero seguir así, ¿cómo me voy? Y hablo de las relaciones humanas, de los matrimonios, de la casa, de un trabajo, de una amistad, de todo. Siempre que construyas una puerta de entrada, hay que construir la puerta de salida para que no estés temiendo, ay, si me corren de aquí, ay, si, ¿qué voy a hacer si se les da la gana de ya darme las gracias, ¿no? No pasa nada, o sea, yo me voy con todas mis capacidades y mis habilidades y las pongo al servicio en otro espacio, ¿no? Pero siempre creo que el dinero es fundamental para poder construir estas salidas. Y entonces necesitamos empoderar a las mujeres, capacitar a las mujeres, incluir a las mujeres en programas de emprendimiento, ¿no? Es básico e importante. Amiga, completa la frase. Ser mujer con alas es ser libre. ¿Cómo logramos tener esas alas? Yo creo que ser mujer con alas, para mí sería eso, ¿no? Como poder ser tan libre de que si hoy te quieres dedicar a una cosa, te dedicas a eso. Si hoy quieres estar con estas amistades, estás. Si hoy decides quedarte a dormir, pues te duermes, ¿no? Es decir, que tengas la capacidad de dirigirte a ti misma y para eso necesitamos, por ejemplo, evitar pues la dependencia emocional, la dependencia económica, la dependencia hasta de pensamientos, de preguntar todo si está bien o está mal, no. Ser libre, implica ser valiente, implica actuar sin miedo, o a veces con miedo, pero de todos modos hacerlo. Claro. Así es, y la libertad es una potencialidad que es valiosísima, ¿no? O sea, yo creo que si yo dijera, ¿qué no te gustaría que te quitaran nunca en la vida? La libertad. La libertad. Y dame 2 consejos
cómo salir del suelo pegajoso. ¿Cómo le hacemos las mujeres? ¿Cómo le hacen las mujeres para salir? ¿Cómo lograste hacerlo tú? Yo creo que uno muy importante, Fabiola, es formar redes, formar comunidad. Es muy difícil salir, por ejemplo, de una situación de violencia si estás sola. Si a nadie le dices, si te aíslas por pena o por lo que sea, difícil que salgan adelante. Entonces, yo uno de los mejores estrategias que conozco es hacer comunidad, hacer redes, tandas, ayudas con las comadres, me recoges al niño y luego yo te lo recojo. Bueno, todo lo que hacemos, pero desde ese nivel hasta el nivel empresarial. Hacer redes, apoyarnos, no hablar unas mal de otras, Claro. ¿no? O sea, como fortalecer Ser sororas. todas, sí, Ejercer la sororidad. Esa es una Dinos qué es estrategia. la sororidad. Dile eso. Pues la sororidad es este amor entre las mujeres, de reconocernos hermanas porque compartimos, la perspectiva de género dice que compartimos una misma realidad. Todas las que somos mujeres nos enfrentamos a ciertas cosas por el hecho de serlo, ¿no? Entonces la sororidad es este amor entre nosotros que aunque no seamos amigas, no tenemos que querernos, amarnos, andar todo el día juntas, no, solo respetarnos, ¿no? Y buscar no hablar mal las unas de las otras, no tratarnos Que es tan mal. básico, ¿no? De hacerlo diario, no hablar mal las unas de las otras. Y se hace una costumbre, nosotros Claro, tenemos respetarnos, reconocernos. una amiga, Fabiola, tú y yo, Marita Hernández, Sí. que ella tiene esta regla, no hablar mal, y a veces así trae, oye, y ella dice, ay, sí, amiga, pobre, bueno, ya no hay que hablar de eso, nosotros, o sea, ella siempre no se permite el que hablemos cosas indebidas que no nos construyen, ¿no? Qué grande, Entonces, qué bonito. es muy bonita en eso, Marita, y nos ha enseñado mucho, y yo creo que dices, para salir del suelo pegajoso, ¿qué? Trabajar, creer que trabajando todo sale, o sea, tener fe y hacer red. Y hacer redes. Así es. Qué bonito. Muchas gracias, amiga. Creo que nos va a faltar muchísimo tiempo. Tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que aprender de todo lo que nos dices. De verdad te agradezco mucho. Tendremos más de Celia muy pronto. Gracias, Fabiola. Ojalá sigamos haciendo proyectos y cosas juntas y te deseo mucho éxito para tu podcast y para todos. Ay, muchas gracias. Te quiero mucho, amiga. Gracias. Gracias. Brinca, un podcast de Fabiola Mejorada.